pongo a grabar. Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el encuentro presencial virtual, ¿no? Por supuesto, de desarrollo motor de la clase quinta del jueves 6 de mayo. Y con mucho agrado estuve leyendo en el foro que hicieron muchas intervenciones, aportes y comentarios sobre uno de los temas que era la investigación que se hizo sobre el crecimiento. Bien, entonces tenemos para comentar... Antes de que digas eso, Gladys, sí. Por las dudas, cuando aquellos que se inscriban y estén en la charla de hoy, hagan una captura de pantalla por si hay alguna dificultad con el envío del certificado, ¿sí? Entonces de esa manera se garantizan de que ustedes estuvieran allí. Nada más. Gracias, profe. Ceci. Gracias. Sí. Yo me inscribí y puse que quería, pero no puse mi nombre, porque el mail dice mi nombre. ¿Mando otro poniendo mi nombre específicamente? Sí, porque... Justo estaba diciendo eso y digan que son estudiantes de la UNDAP también. ¿Sí? Sí, pongan que son estudiantes de la UNDAP. Y también, bueno, eso, no sé, digan que son estudiantes de la carrera de Actividad Física y Deportes y estudiantes de la materia de la doctora Renzi, que participa de ese curso, como expositora, ¿verdad? Bien, gracias, Ceci. Gracias. Bien, si tienen alguna otra duda, lo van compartiendo. Profe, sí, Candelaria. ¿puedo preguntar algo acerca de eso? Yo ya envié un mail, pero ¿tendría que enviar otro diciendo lo que dijo la profe Almada? Mira, si pusiste por mejor. Claro, sí, mándalo atrás de ese, así Yo estoy ahí, les estoy mandando, para que no pregunten todos y todas, estoy mandando ahí una indicación para que la tengan en cuenta, vuelvan a escribir, lo que abunda no daña, así que mándenle eso por las dudas. Bien. Bueno, hechas las aclaraciones sobre el proyecto, avancemos. Entonces estábamos comentando que ustedes tenían para analizar cómo fue evolucionando el estudio sobre el desarrollo motor y como una forma de poder usar todos los conceptos que fuimos viendo a lo largo de todo ese texto y sobre otro de los textos que mencionaba y explicaba cuáles son los métodos para la investigación en el estudio del desarrollo motor, analizamos un artículo sobre una investigación relacionada con el crecimiento. Y aparecieron allí varias consultas, varias preguntas y sobre todo lo que aparecieron fueron distintas interpretaciones y algunas preguntas sobre cuál era el método que se utilizaba en esa investigación. Lo primero que a mí me parece que es muy importante de tener en cuenta es, voy a compartir solo para que quede como imagen en el video y se entienda, que me parece que eso es central para quien entra al video y pueda saber de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando es, lo que vamos a analizar es esto, ¿sí? Lo que ustedes tenían que hacer a partir de la lectura del texto o de la investigación sobre crecimiento era darse cuenta que lo que sabemos sobre el crecimiento es producto de la investigación y que para hacer esa investigación, que ahora le vamos a pedir a alguien que la haya leído, que nos cuente, se usaron métodos y técnicas. Y una de las consultas que apareció en el foro es ¿qué diferencia había entre distintos métodos? Porque algunos compañeros plantearon que se estaba usando un método longitudinal, otros plantearon que se estaba usando un método transversal, otros plantearon que se estaba usando un método transcultural. Entonces, lo que les vamos a pedir ahora, y por supuesto para hacer esa investigación que ahora alguien nos va a contar, se estuvieron usando también distintas técnicas. Fíjense ustedes ahí que gran parte de la técnica que se utilizó fue la observación, pero también se hicieron no solamente una observación espontánea, sino que también lo que se fueron haciendo fueron mediciones, ¿no? Porque para poder ver cómo va variando el crecimiento se hicieron mediciones.
Entonces, hecha esta primera introducción, que esto es fundamental, entender que todo lo que estamos aprendiendo sobre desarrollo motor es producto de la investigación científica. Y que justamente una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta es que la investigación avanza cotidianamente. Si bien sobre el desarrollo motor algo particular que está pasando es que no aparecen muchas investigaciones nuevas. ¿Por qué no aparecen muchas investigaciones nuevas? Porque gran parte de los factores que inciden sobre el desarrollo motor, que están íntimamente relacionados con factores endógenos como son el crecimiento y la maduración, ya están muy investigados. Es más, fíjense ustedes que nosotros la semana pasada, cuando hablamos de maduración, dijimos que había 2 leyes, ¿no? Céfalo-caudal, próximo-distal, y seguramente ustedes en anatomía van a ver todas las leyes de la osificación, ¿no? Que también tienen ahí un montón de leyes que ven específicamente sobre cómo se va desarrollando y se va osificando el hueso. Entonces, si bien en relación con el desarrollo motor no hay mucha innovación, porque gran parte de lo que son las bases del desarrollo motor están investigadas y están afirmadas hasta con fuerza de ley, digamos, ¿no? De cómo se va dando la evolución biológica, inclusive la evolución psicológica, cuando veamos Piaget, e inclusive la evolución de la afectividad. Lo que sí es importante y que vamos a ver en esta investigación que ustedes leyeron para hoy es cómo los factores exógenos inciden sobre el desarrollo motor y hacen que tengamos que tener del desarrollo motor una mirada situada. Situada no solo históricamente, porque justamente lo que vamos a ver es como un parámetro del crecimiento evolucionó, sino también situada culturalmente, socialmente. En alguna medida, este artículo que ustedes leyeron contextualiza o ejemplifica, más que contextualizar, los conceptos con los cuales nosotros definimos, o las características con las cuales nosotros conceptualizamos el desarrollo motor. Cuando ustedes en la primera clase que hablamos de desarrollo motor, decíamos que el desarrollo motor es situado y está determinado sociohistórica, culturalmente, lo que estábamos diciendo es justamente esto que vamos a ejemplificar ahora. Entonces, dejo de compartir y le vamos a pedir a alguno de ustedes, hecha esta presentación, que nos cuente qué fue el artículo que leyeron para hoy. ¿Quién tiene ganas de tomar la palabra y de poder explicar cuál fue el artículo? Miren, no los quiero, como dirían ustedes, no los quiero mandar al frente, pero hubo un montón de gente que participó. No sé si está por ahí Rocío, participó Wilén, participó Cecilia, que estaba por ahí. Digo, o sea, nombro a la gente que sé que hizo su aporte y participó también Yamila. Entonces, alguno de los que haya participado, que haya leído, lo que les estamos pidiendo en este momento es que nos cuente de qué trataba el artículo, porque así como hubo muchos que participaron, es probable que haya alguno que no lo haya leído. Así que colaboremos hagamos una contextualización contando a partir de alguno de ustedes qué fue el artículo con el que vamos a trabajar. Cri, cri. Cri, cri. Bueno, si nadie habla, yo no participé, profe, del grupo, no puse nada, pero bueno, lo que decía el texto que nos mandó usted, era cómo se fue desarrollando el crecimiento a lo largo de los últimos 100 años, desde 1914 hasta la actualidad. Y bueno, sumaron en cuenta muchas personas de muchos países, y se fue a lo largo de los estudios que se habían hecho, que la población mundial creció un promedio de 10 centímetros, y que eso que tenía que ver con cómo se iban desarrollando las nuevas técnicas, nuevas tecnologías en materia de salud también, y que también casualmente se daba justo como ahí no me sale la palabra, que en los países más desarrollados también la gente crecía más, con una mejor calidad de vida, significaba también un poco que la gente creciera en talla.
y que también a veces en países menos desarrollados también, no fue así en todos los casos, hubo excepciones, pero que hubo un decrecimiento, no sé si está bien dicho, pero bueno, más o menos eso está bien. Ya está, ya rompió el hielo Alan. ¿Quién ¿Quería agrega? aportar algo más? Muy bien, Alan, muy bien. Alan hizo la primera introducción. ¿Quién agrega alguna otra característica del artículo? O sea, fundamentalmente el artículo era un artículo sobre crecimiento y Alan ya dijo, para los que estaban distraídos cuando él habló, de todos los parámetros del crecimiento, puntualmente, sobre qué parámetro trabaja el artículo. Alan lo dijo, ¿eh? La talla. La talla. Perfecto, sobre la talla. Entonces, lo que hace este artículo es, en realidad, el artículo del diario lo que hace es difundir un paper. Un paper es un informe científico de una investigación que se hizo en Inglaterra a lo largo de 100 años. Entonces, estamos hablando de una investigación que se dio a lo largo de 100 años. ¿Cuál podríamos decir que es el método central que se utilizó de todos esos que vimos recién? Longitudinal. Tal cual, Cecilia. El método base de esta investigación es el longitudinal. Porque precisamente para poder analizar por qué, o sea, cuál es la diferencia, cuál fue la variación de la talla en un siglo, lo que se fue haciendo fue una medición a lo largo de los 100 años. Entonces, cuando estamos hablando de a lo largo de, estamos hablando de un método longitudinal. Por allí hubo comentarios muy interesantes de algunos de ustedes que decían, bueno, pero ¿cómo es que se hace esto? Porque si se muere, una de las críticas que se les hace a los estudios longitudinales es que la gente se muere, que es muy difícil de hacer, que es muy difícil tener la cantidad de gente suficiente. Por eso que comentó esta compañera es que este estudio es tan importante. Y yo les diría que no sé si vamos a ser capaces, ojalá que sí, como humanidad, de seguir teniendo estudios de esta naturaleza. Porque fíjense que no solamente la continuidad en el tiempo, 100 años, sino la cantidad de países en las que se llevó a cabo la medición. Y justamente cuando pensamos en la cantidad de países, el hecho de que se vaya comparando, ¿sí?, en determinados periodos, la cantidad de países, o supónganse que bueno, que no es lo que dice el estudio, porque el estudio lo que marca el gráfico es cuándo se inició y cuándo se terminó, no va marcando picos intermedios, por lo menos el gráfico de la divulgación del diario, ¿no? Cuando uno piensa, si uno pudiese hacer una mirada en un determinado momento y comparar qué talla teníamos a mediados, o sea, qué talla teníamos en el 1950 y debería ser 1954, la mitad, o no menos, 57 me parece, ¿no? Si empezamos en el 14 o 67, no sé, estoy haciendo un lío para, bueno, si nosotros, Ceci se ríe también, las dos profesoras de ciencias sociales, 0 matemáticas. Bueno, la mitad, un estudio transversal sería decir, bueno, a ver, en la década del 20, si bien empezó en el 14, podríamos tomar la década del 20. La década del 20. Entre la década del 20, que es el primer corte transversal, y la década del... o vamos a tomar otro, sí, vamos a tomar el 20, porque es justo el 20, y vamos a tomar, supónganse, el 30, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, vamos a comparar los resultados que tuvimos en la década del 20. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque la década del 20 fue la década de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Y comparémoslo con los parámetros, es decir, con la cantidad de centímetros que se creció en la siguiente década, que es la década del 30, ¿sí?, que fue pre-Segunda Guerra Mundial. Si nosotros pudiésemos hacer ese recorte de todos los países de solamente esa década
y compararlo con la década siguiente, ahí lo que nosotros estaría, fíjense en mis manos, ¿no? Longitudinal es 1914, 2014. Eso es longitudinal. Pero si yo digo, bueno, voy a tomar la década del 20, del siglo XX, o voy a tomar la década de los años 30 del siglo pasado, para ver cómo impactó la guerra. Y después digo, y voy a comparar qué pasó entre la década del 40, que fue la década de mayor impacto de la Segunda Guerra Mundial, y la voy a comparar con la década de lo que se llaman los baby boomers, ¿sí? Que es cuando nació la profe Cecilia y yo, es decir, la década del 50-60. ¿Para qué? Y cuando yo comparo, hago ese corte transversal, lo que hago, o sea, cuando yo miro en una década en distintos países, lo que yo estoy haciendo es un estudio transversal. ¿Se entiende? Transversales en una década, en distintos países en una década. Y puedo usarlo para comparar esto que yo estoy diciendo. A ver, tomo posguerra con época de calma, o tomo posguerra con baby boomer, ¿sí? Que fue, ¿saben lo que es el baby boomer? La explosión de bebés, ¿sí? La explosión de bebés, la explosión demográfica que hizo la humanidad post Segunda Guerra Mundial, que abarca a los nacidos, avanzada ya más o menos se calcula que son los nacidos del año alrededor de los 50 y hasta el año 64, 65, por ahí. Fue una época de gran explosión demográfica, donde, bueno, un poco la humanidad, la raza humana hizo un poco como una reacción neodarwinista, ¿no? Después de tanta muerte. Acuérdense de Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, no sé cuántos muertos en Europa, bueno, en Japón, y bueno, hubo como, bueno, pero eso es transversal. Tomo una década y comparo en distintos países. ¿Se entiende esa diferencia entre longitudinal? Escúchame una cosa, porque acá hay algunas preguntas de Lorena que dice, los estudios longitudinales siempre tienen que durar 100 años. No, depende de lo que vos estés estudiando, el objeto de estudio. Si vos estás estudiando, suponete, desarrollo de la infancia, entonces primero definís la infancia. ¿Cuánto dura la infancia? Vos podés tomas un grupo, una muestra, y estudiás, suponete, 100 niños argentinos, tomás de las distintas regiones, desde que nacen hasta, y ponemos el final de la infancia. 12 años, ponele, hasta la pubertad. Claro, hasta la pubertad, sí, iba a poner el desarrollo sexual. Entonces, durante esos 12 años vos cubriste longitudinalmente esa población o esa muestra a lo largo de todo ese periodo, ¿sí? Y bueno, entonces en ese caso va a ser mucho más reducido el plazo, pero está vinculado con el tipo de problema que te hayas planteado. Problema de investigación. Tal cual. Y esto que dice Ceci es muy importante porque el carácter de longitudinal y transversal también es relativo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? 100 años es longitudinal, pero si yo en la Argentina lo hago durante 20 años, también es longitudinal. No sé si se entiende. O sea, lo que yo me tengo que plantear antes de empezar a investigar es cuántos años va a durar mi investigación. Si yo estoy poniendo el acento en la cantidad de años que va a durar, estoy haciendo un estudio longitudinal. Si yo pongo el acento en la comparación que voy a hacer entre distintos sujetos en una determinada etapa del tiempo, que en general no suele ser, es muy difícil hacer un estudio transversal durante 100 años. Muchos años, claro. Porque el estudio transversal requiere otro tipo de comparación. Fíjense que esto que yo les estoy planteando, no sé si es probable que el estudio con tanto dato que tienen, lo hagan, pero en principio ellos informan sobre el dato longitudinal. Profe, una consulta. Sí, Alan. Que tengo dudas y no me termina de cerrar. Por ejemplo, usted mencionó, no sé si lo hizo en el texto, pero tomar décadas, ¿no? En esos 100 años, para comparar. ¿Hacer esas dos cosas sería mixto o no? Sí. Es mixto, lo que pasa es que en realidad lo haces vos mixto. ¿Sí?
pero de base el objetivo de esta, no es que, no sé cómo, habría que leer qué dice el paper, ¿no? Porque uno lee el artículo, la divulgación científica que hace el diario. Es probable que lo hayan convertido en o sea, uno termina convirtiendo la investigación en una investigación mixta, porque una vez que tiene los datos que son oro puro, ¿sí? Tener esos datos es oro puro para un investigador, después uno lo hace, sí. No, yo pensaba, imaginándome como decimos nosotros, ¿no? Todos los subproductos que podemos tener de una investigación, ¿sí? Cuando tenés ese arcón lleno de joyas que es un estudio longitudinal, podés después hacer muchas otras investigaciones. En esa primera descripción a lo largo de los 100 años es una base de datos riquísimas que podés tomar para seguir avanzando y analizar algo puntual, ¿sí? Pero tomás de base ese estudio longitudinal, ¿sí? Por ahí vos haces otro diseño de investigación. Que se tomás los datos de un país en particular en una época, y no te importa ese estudio, por ahí lo comparás, ya que estamos y tenés acceso a esos datos, que es uno de los aspectos más complejos, lograr datos que sean validados científicamente. Y es más, esto que plantea Ceci es tan así que fíjense que el estudio, cuando lo empiezan a informar, termina siendo también transcultural, ¿no? Si bien no ponen el acento en las cuestiones, no es que el estudio dice vamos a comparar las culturas, que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿dónde está la intencionalidad? Termina dando información de las culturas o termina dando información socioeconómica de los países, porque fíjense que una de las cosas que planteó Alan cuando hizo una síntesis del informe del artículo, Alan dijo, bueno, fue comparando qué tipo de modificación de la talla tuvieron los países en desarrollo, que ahí usa dos categorías. Usa la categoría países en desarrollo, que es una categoría socioeconómica, ¿no? Y cultural, pero con fuerte base socioeconómica. Usa la categoría países en desarrollo y países desarrollados. Entonces, ahí también uno podría decir, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Un estudio transcultural? También depende cómo uno lo quiera presentar. Para mí, uno podría decir, está haciendo comparación de culturas, no sé si llega a ser un estudio transcultural. Y lo que sí hace, que muchos también comentaron por ahí, lo que hay es una fuerte correlación de variables, ¿no? Cuando uno habla de un estudio correlacional, lo que hace es, bueno, correlaciona talla con, correlación es eso, ver cómo se modifican dos variables. ¿Cuándo aumenta más la talla? ¿Cuando hay mejor situación socioeconómica o cuando cuando decrece? ¿Cuando hay peor situación socioeconómica? Bueno, eso es correlación de variables. No, disculpe, sí, ¿cómo? Esa es disculpe, quería agregar algo. Sí. Esa es la duda que se me presentó a mí. Por más que el método principal haya sido longitudinal, yo vi que hay tipo otros métodos que se van agregando, como puede ser el de la correlación, porque a ver, el aumento de talla es debido justamente a la mejor posición socioeconómica, el avance de la salud, el avance de la esperanza de vida, un montón de cosas. Y también se me agregó lo del transcultural, porque se están hablando de diferentes culturas, pero bueno, mi duda era cuál era la base en sí. Respecto de lo transcultural, ¿no? Pensaba, ustedes piensen que acá ese estudio toma una variable fundamentalmente que es la talla, y para hacer el estudio transcultural, digamos, vos podés partir de ese dato que está validado, pero después tenés que analizar una multiplicidad de variables. Suponete que vos decís en la década de la Segunda Gran Guerra, ¿no? Entonces vamos a estudiar, en base a esos datos de la talla, ¿sí? ¿Qué pasó en cada una de esas culturas? Y tenés que tomar múltiples dimensiones, que no sé si este estudio sí lo hizo, ¿sí? Es abrís como otro camino para ver y tratar de definir que ese resultado de talla en esa época en particular tiene que ver con estos factores, ¿no? Cuando me refiero a eso es tipo de alimentación, qué sé yo,
vínculo con la guerra, ¿sí? Si es que estuvieron en el frente o se vieron modificados solamente por la variabilidad económica, etcétera, ¿sí? Es más, esto que plantea Ceci, lo van a ver, nosotros estamos hablando de investigación, todavía ustedes, salvo que vengan del secundario con alguna base o vengan con alguna trayectoria educativa previa donde hayan tenido introducción al conocimiento científico, si alguno estuvo en el CBC, bueno, o en alguna otra formación, o sea inquieto y lea, en realidad también lo que termina determinando qué tipo de estudio es justamente la relación que uno establece entre las variables, como dice Ceci. Porque acá no sabemos si se tomó como variable, a quién se tomó como variable dependiente e independiente y a quiénes se tomaron como variables. Cuando uno hace una definición dice, bueno, como planteaba Cecilia, creo que fue la que, no sé quién fue la que hizo un análisis entre, no llegué a anotar ahí el nombre de la persona que lo hizo, pero que no era Cecilia, era otra compañera, que decía, bueno, en un estudio longitudinal lo que me permite ir viendo son relaciones de causa-efecto. Me permite ver relaciones de causa-efecto de acuerdo a como yo determine qué es lo que voy a mirar, a qué pongo como variable dependiente y a qué pongo como variable independiente, ¿sí? Es decir, variable independiente es la que se va modificando y variable independiente sería la causa y la dependiente es el efecto. O sea, cómo yo armo ese ajedrez de la investigación también hace que una investigación pueda ser de un tipo o de otro. Acá lo que nosotros queremos es que ustedes se den cuenta que todo lo que sabemos sobre desarrollo motor no lo inventamos, se estudia. Y que este artículo que ustedes están leyendo es producto de una enorme investigación. Donde además, otro aspecto que me parece que es muy importante es esto último que dijo Ceci. Fíjense cómo inciden las variables intervinientes en el desarrollo motor. Ustedes saben que quizás dos cuestiones centrales del siglo XX fueron el agua potable, la luz eléctrica y nada menos que las vacunas. Las vacunas, algo que estamos cuestionando en el siglo XXI, es lo que le permitió a la humanidad no solamente aumentar la talla, sino aumentar la expectativa de vida. Porque este artículo pone el acento en la talla, pero también podría haber hecho un estudio longitudinal de expectativa de vida, que hay muchísimos estudios sobre eso. Entonces, fíjense que esas son variables intervinientes muy importantes. Fíjense que en el siglo XIX no teníamos agua potable, que gran parte de las epidemias y pandemias que hubo en el siglo XIX era justamente porque la gente tiraba las aguas hervidas a la calle, ¿no? Todo lo que era la fiebre amarilla, el tifus y todas esas enfermedades que diezmaron a gran parte de la humanidad tenía que ver con que no había tratamiento de las aguas, de lo que se llama comúnmente agua podrida, ¿no? El agua con heces, con residuos no solamente humanos, claro, residuos humanos, sino otros contaminantes. Entonces, primero el agua potable, segundo la posibilidad de preservar y refrigerar los alimentos. Ustedes saben que gran parte de las muertes se producen por intoxicaciones, por la descomposición de los alimentos, y la fundamental son las vacunas. Las vacunas, ¿sí? Que la humanidad haya podido tener esa evolución, porque también para poder hacer ese estudio la gente tiene que, esto que plantean ustedes, tiene que sobrevivir. Bueno, uno de los mayores avances de la humanidad durante el siglo XX fueron las vacunas. Lo digo porque hoy parece mentira que en pleno siglo XXI y frente a la mayor pandemia de este siglo todavía estemos dudando si nos tenemos que inmunizar o no. Bien, y para ir cerrando un poco con este tema, ¿qué otro aspecto le llamó la atención sobre el estudio? Fíjense, vamos a hablar un poquitito de la Argentina, ¿no? Ya que seamos un poco más localistas y comparémonos en relación con otros países. ¿Cómo vieron y quién nos puede contar lo que leyó y que interpretó respecto de la relación entre el aumento de la talla
en los países desarrollados, porque también ahí tenemos una hipótesis para pensar, sobre genética. Aumento de la talla en países desarrollados, aumento de la talla en la Argentina, ¿sí? Porque no sé dónde nos tenemos que... Según la Organización Mundial de la Salud, estamos en vías de desarrollo todavía, pero bueno, y el Banco Mundial también. Países en vías de desarrollo. ¿Cómo vieron? ¿Qué les llamó la atención del artículo ahí? Profe. Sí, Jezabel. Yo vi los videos, vi los textos que mandó de evolución, todo, pero eso que está hablando ahora del diario, Ajá. No lo vi, no sé dónde está, porque, o sea, me siento desorientada, de este tema no puedo opinar, porque no lo vi. No Bien. sé, veía que en el foro estaban diciendo sobre esto de los abuelos, todo, pero yo no lo encontraba, lo busqué y no lo encontré, vi los videos, vi los dos textos, todo, pero esto no sé. ¿Quién le ayuda a Jezabel? ¿Dónde está el link para entrar al artículo? ¿Dónde lo encontraron? Está en el campus, perdón, y tenés que poner... Alguien está compartiendo, está bien, está maravilloso, compartan. Compartan. Compartan, me encanta, sí, dale. Ahí está, justo, lo estás mostrando. Dale para arriba, Alan. Sí, ya lo compartieron en El el chat. Y si le das para arriba, porque están haciendo autoservice con el campus, así que sigan haciendo autoservice, que me encanta. Ahí está, bien, déjalo ahí. Es la segunda página de la clase 5. Tenés que poner clase 5 y está al final. En la segunda, perdón. En la segunda, entonces fíjate ahí donde dice, fíjate, te muestro ahí, volverlo un poquito para arriba. Fíjate que está en negrita acá, Jezabel, dice métodos de estudio del desarrollo motor, y ahora dale para abajo, Alan, por favor. Fíjate que habla de estudios longitudinales, y ahí, si seguís, ahí, detenete ahí, bueno, un poquito más arriba, ahí está. Fíjate que acá, yo te lo marco, Alan, subir un poquito y yo lo marco con el cursor. Igual, profe, es Dani, de Polito, no sé yo. Sos vos, Daniel, el que estás manejando el... Bien. Sí. Acá, sí. bueno, a ver, espera, quédate ¿Ahí? ahí, déjalo ahí, Daniel, ahí está. A ver, si hago... No, porque, así, a ver, uy, hice lío. Esperen. Sí, está joya, profe, porque yo lo saqué del chat, que lo mandó, no sé quién. Bueno, ahí tenés no sé qué hice yo ahora que cambié el tamaño. Ahí tenés el artículo. Búsquenlo, léelo. Pero Dale. Gracias. Me parece muy bien, Jezabel, cuando algo no se encuentra hay que preguntar. Y hago una pregunta, ya que estoy preguntando. ¿Tienen el grupo de WhatsApp? Sí lo tienen. Sí, profe, tenemos. Bien, ¿están todos en el grupo? Gracias, Daniel. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? No. Como no están todos, les digo que el otro día descubrimos, para nuestra preocupación, que hay solamente 134 en el grupo de Facebook, ¿sí? Por eso también falta tanta gente entregar la pausa activa, porque no están. Bien, ¿por qué digo esto? Porque tienen que tener ese canal informal para preguntarse todas estas cosas. Y si no lo encuentran en el canal informal, Jezabel, vos defendés tu derecho a tener tu GPS. Y decís, che, no, aunque sea en el foro, no sé dónde están leyendo eso. Y lo preguntás. Bien. Entonces, volvamos, que nos quedan unos minutos. Volvamos a países desarrollados y países en desarrollo. ¿Quién nos cuenta cómo interpretó la incidencia de esas variables? Anímense. Acá, miren, si hay algo que pueden hacer con la profesora Cecilia y conmigo es equivocarse. ¿Sí? Jamás vamos a dejar a nadie le vamos a decir, ¡no! ¿Se equivocó? No. A ver, dale, Josefina. Sí, profe. Bueno, básicamente lo que yo entendí es que los países subdesarrollados no, o sea, en comparación, ¿no? No crecieron tanto como los países que estaban menos desarrollados.
Y a mí me surgió una pregunta, ahora mientras estaban hablando, porque decía que Estados Unidos, que es uno de los países que está más subdesarrollado, tiene una población que es obesa. ¿Está subdesarrollado Estados Unidos, Josefina? Subdesarrollado quiere decir que está poco o muy desarrollado. A ver. Subdesarrollado. Yo pensé que subdesarrollado era que estaba muy desarrollado. No, sub quiere decir abajo. A ver. ¿Por debajo? Claro. Subdesarrollado es menos desarrollado. Claro. Bueno. Por ejemplo, las categorías, sub 20, menos de 20. ¿Verdad? Okay. Bien. O sea, cuando vos leas subdesarrollado es que no está desarrollado como están los otros, ¿sí? Que se ponen como parámetro. Se considera desarrollados a los más desarrollados que son del primer mundo. ¿Sí? Ok, está bien. Entonces ahora bueno. Pensá tu idea. Entonces, para todos, no solamente para Josefina. Subdesarrollados somos los países pobres. ¿Sí? Es muy fácil, del Ecuador para abajo, con raras excepciones. Por ejemplo, Australia, ¿sí? Pero del Ecuador para abajo, subdesarrollados. Y del Ecuador para arriba, países desarrollados. Dale, Josefina. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, entonces, como Estados Unidos es un país desarrollado, me pareció que decía que era un país en el que había un nivel grande de obesidad y conforme iba leyendo el artículo, bueno, decía que uno de los factores que era importante era que un país esté desarrollado económicamente para que tenga acceso a la salud y así. Entonces, me pareció raro eso de por qué habían crecido menos en cuanto a la talla los países desarrollados. Y más que nada ese ejemplo de Estados Unidos. Entonces esa era mi duda de por qué pasaba esto. Y nada, eso, de que los países menos desarrollados eran los que habían crecido más, que creo que eran 20 centímetros, no estoy segura, en comparación a los anteriores, a los antepasados. Bien. Fíjense que esto que dijo, mirá qué interesante, Josefina, porque a partir de que vos lo planteas, hay gente que está diciendo que interpretó como vos, ¿eh? O sea que está muy bueno que lo hayas planteado y que que nos podamos sacar las dudas y que veamos de qué manera estamos interpretando. Juan, tenés la palabra. Y la única cosa que tienen que tener en cuenta es que no hay dudas que sean tontas, sino que son dudas que nosotros podemos ayudarles a resolver. Sí, como dice el dicho, ¿no? Tontos son los estudiantes que no preguntan, no las preguntas tontas, ¿sí? El que se queda con la necesidad, que no entendió y se queda con la necesidad de aclararlo. Juan, tenés la palabra. Bueno, acorde a lo que dijo acá la compañera, yo interpreté más que nada por el lado de la genética, ¿no? Y como veníamos hablando del proceso de osificación, teniendo en cuenta el aumento de peso, la obesidad en sí, como, a ver, según se dice, lo dice la ciencia, estar obeso no es estar nutrido, comer mucho no es estar nutrido justamente. Es un exceso de grasa y podríamos estar comiendo todo el día y tranquilamente no estar nutriéndonos. Eso también dificulta mucho el desarrollo físico, el desarrollo integral de cada persona. Y justamente esto de la obesidad yo lo puse con lo del proceso de dosificación, o sea, lo uní con eso y dije, claro, mayor peso, presión en los huesos, falta de actividad física, falta de desarrollo en sí. Una actividad física precaria, una mala nutrición y sumándole el peso extra, considero que fue eso lo que favoreció en sí a que no haya un desarrollo o un aumento en la talla. Porque sí, lo dicen los estudios, decrecieron, por decirlo de alguna manera, y bueno, considero que es debido a eso, al factor genético, y bueno, teniendo en cuenta que es una sociedad que cada vez es más sedentaria porque tiene la facilidad de tener todo al alcance de la mano, que no se dan una maña como tal para ciertas actividades, es todo muy sedentario, bueno, eso también ayudó a que no haya un desarrollo, un estímulo físico que favorezca a la talla de la persona. Sí lo hay claramente en deportistas y personas que llevan, ¿no? Porque, a ver, esto es algo muy, tengo acá en los apuntes que hice, como que es algo muy general, a fin de cuentas es algo que se ve a nivel mundial, no se lleva
fichaje de persona por persona, pero claramente hay excepciones, hay gente que tiene un estilo de vida saludable, otra mentalidad, se mueve y claramente no se queda así como medio corcho. Pero bueno, yo lo asocié por ese lado, más que nada la falta de actividad física y el sobrepeso y bueno, un proceso de dosificación poco óptimo. Qué interesante, ya Juan está haciendo su propia hipótesis, relacionando las variables, está buenísimo, Juan. ¿Y alguien más había levantado? Lucas, vos habías levantado la mano, no sé si la bajaste, no sé quién va a hablar ahora. ¿Quién tiene la palabra? No lo veo. ¿Alguien iba? Yo puedo... Yo no vi que levantaran la mano, a ver. Nahuel, ¿Puedo hablar? quiere... Si no, que hable el mismo. Sí, Nahuel, dale, Nahuel, tenés la Estaba palabra vos. leyendo lo que- Yo de lo de Estados Unidos, más que algo malo, interpreté quizás porque no me acuerdo ahora tengo la duda igualmente, pero yo había leído que Estados Unidos era uno de los países más altos hace 100 años o algo así, y que lo que sucedió ahí fue que no crecieron tanto, más que sí, obviamente, eso yo considero que es algo muy cultural de ellos, la mala alimentación, etcétera, pero aún así siguen siendo uno de los más altos. Yo había visto que eran, no sé, no me quiero equivocar, pero eran los terceros, creo, más altos del mundo, y ahora están un poquito más abajo. No quiere ser algo malo eso no es algo malo, sino que otros países crecieron más. Otros países aumentaron la calidad de vida más por ahí, y eso simplemente no es que sea malo, sean un país desarrollado, o que un país desarrollado significa poca estatura, poca talla, o algo así. Yo no lo relacioné de esa manera, no sé si fui claro. Sí, yo te entendí. Yo lo que quiero es, en estos pocos minutos que nos quedan, poder hacer una síntesis. No sé si hay alguien más que quiera plantear dudas. Antes de Sí, que... profe. Sí, Daniel. Sí, una de las dudas que quizás fue lo que me terminó confundiendo bastante, por eso yo en su momento había puesto que era mixto, que era transversal y longitudinal. Sí. También había puesto una valoración clínica, porque digo, para poder entender que había tantos temas nutricionales en el medio y todo lo demás, por eso, bueno, lo interpreté un poco por ese lado, aparte de lo transcultural. Pero en un momento determinado también me interesaba mucho el cuándo, porque en qué momento un país empieza a ser más desarrollado para que haya un paralelismo con esto y entender que ahí fue cuando también aumentó más la estatura, es decir, Corea, que termina presentando en su momento, a ver, acá creo que lo había puesto, que era la mujer, había crecido, pero enorme. ¿En qué momento pasó a ser, en estos 100 años, ¿no? Como país desarrollado y quizás cuáles pudieron haber sido las causas? Yo había averiguado por otro lado que la mujer coreana se estipulaba que para el 2050 podía llegar a ser la más longeva. Lo había averiguado por otro lado en un estudio que acá creo que estaba puesto, que era un estudio del Colegio Imperial de Londres y la Organización Mundial de la Salud, que se estipulaba que superara los 90 años para el 2030, perdón. Digo, con estos detalles, creo que debía haber algo más relacionado al área de salud, o por lo menos lo relacionan para ese lado. Pero la pregunta era el cuándo. ¿En qué momento Corea pasa a ser ese país desarrollado para que tenga esta diferencia también, como dijeron el resto de los compañeros, con Estados Unidos, que sería el más desarrollado de todo y que fue que de lo más que se estancó, ¿no? Digamos. Yo, Daniel, la verdad que la posibilidad de pensar, o sea, acompaño tu reflexión, no tengo datos ni tengo elementos tampoco como para poder darte una respuesta, sino decir, me parece que es muy interesante la pregunta y pensando ya en la posibilidad de ir haciendo un cierre de la clase, lo que pienso que justamente es lo que me interesaba respecto de esta posibilidad de ver el desarrollo o el no desarrollo, y tomando lo que vos planteás, ustedes saben que lo que queda de manifiesto en este estudio longitudinal es cómo inciden las condiciones socioeconómicas en la realización del programa genético que se trae. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vimos que la talla, que tanto el crecimiento como la maduración son dos factores endógenos genéticamente determinados, y que la talla, por ser uno de los parámetros de crecimiento, también está genéticamente determinado.
cuando vimos crecimiento hace 2 clases atrás, yo les planteaba que para tener alguna idea de cuánto uno va, qué estatura, cuando uno hace la antropometría, parte de lo que se pregunta es, bueno, ¿cuál es la talla de tus antepasados, ¿no? Y no en la generación más inmediata, sino inclusive en generaciones previas, como para tener alguna anticipación. ¿Por qué? Porque la talla está, como dije recién, está genéticamente determinada. Ahora, que esté genéticamente determinada no quiere, yo sería bastante relativa con el concepto de determinación. Lo que nos demuestra el estudio es que los países que ya estaban desarrollados, como plantea ahí, los países nórdicos, Suecia y Noruega, que eran, los nórdicos se caracterizaban por ser las poblaciones más altas, lo que nos demuestran es que quizás, que esta es la gran duda que uno se podría plantear, es ¿hasta dónde va a crecer el ser humano? ¿No? Si el hecho de que los países desarrollados no sigan creciendo, no nos demuestra que quizás ese es el límite humano de la talla. Es decir, que cuando están viviendo, cuando alguien se cría y vive, atraviesa todo su proceso de crecimiento en condiciones de satisfacción de todas sus necesidades, no solamente las necesidades básicas, sino necesidades sociales, culturales, vivienda, alimentación, seguridad y todo, y estabilidad política de un país, como suelen ser los países nórdicos, uno completa su programa genético y su potencial de la talla. Y entonces en esos países la gente llega, o sea, no es que son más altos que sus abuelos, siguen siendo todo lo altos que los suecos pueden ser. Y que los países en vías de desarrollo lo que vamos demostrando es que quizás como las condiciones socioeconómicas, culturales, las inestabilidades, los procesos de guerra y demás, van haciendo que no alcancemos a completar nuestros programas genéticos. Y que el hecho de que durante el siglo XX hayamos tenido agua potable, electricidad e inmunización, eso le haya dado la posibilidad a los países en condiciones más desfavorables de ponerse a la par de. Y como duda para terminar la clase y entrar, porque tenemos que ver al rector y nos va a retar si llegamos tarde, la duda que les dejamos planteada es que retomaremos en otro momento, si alguno está mañana, la podemos seguir pensando mañana, y si no, la podemos seguir la semana que viene, para los que nos acompañen el jueves próximo, es ¿qué va a pasar con la pandemia? Saben que estuve escuchando justamente el martes a la tarde, estuve en 2 eventos escuchando a gente hablando sobre envejecimiento. Y lo que se está pensando es que esta es para vos, Daniel, que estás preocupado por la expectativa de vida de las coreanas. Y no lo digo despectivamente, lo digo pensando en una preocupación, ¿no? ¿Saben qué se está pensando? Que es muy probable que con la pandemia toda la humanidad perdamos, ¿sí?, como expectativa, o sea, que tengamos menor expectativa de vida de la que se hubiese esperado por el momento de evolución al que ha llegado la humanidad. Y lo que a mí me preocupa, no pensando en términos de longevidad, sino pensando en términos de lo que estamos hablando, es ¿qué va a pasar con la talla? Tomando tu hipótesis, Juan Ignacio, ¿qué va a pasar con la talla de la gente que hace 1 año que está encerrada y quieta? No de la mía que yo me voy encogiendo, sino de la de los nenes que están en pleno proceso de crecimiento. Lo que serían las generaciones futuras también. Tal cual, es eso. ¿Y cómo va a quedar impregnado, cómo va a impactar en nuestro fenotipo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo está impactando? Profe, yo saqué una idea más o menos de esto, lo estuve analizando con mi entorno y si quiere puedo compartirlo mañana, pero bueno, a mí me preocupa mucho el problema óseo que van a presentar las futuras generaciones por falta de estimulación, justamente. Vos estás preocupado por el problema óseo, ya cerramos, 1 minuto y cerramos y nos despedimos y les pedimos disculpas y la seguimos con el que pueda y el que no se suma con el video. No estaba previsto esto, si no les hubiésemos avisado. Para cerrar, lo que tenemos que pensar es que este impacto es
no solamente los niños y en la osificación, sino fundamentalmente con la longevidad. ¿Qué va a pasar con los viejos y la sarcopenia? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la dependencia? Bueno, algo de eso, al que venga hoy a la noche, lo vamos a compartir como preocupación. Nos quedaríamos, la verdad que ahí se puso lindo, ¿no, Ceci? Sí. Sí. Se puso lindo, pero bueno. Profe, ¿puedo hacer una última pregunta? Dale. ¿El Zoom de hoy es a las 8? Sí, porque sí, ahí dice a las 6 de la tarde, pero es hora de Perú, las 6. Está bien, perfecto. Muchas gracias. O sea que es hora Argentina a las 8. A las 8. Bárbaro. Gracias. Ceci, te dejo cerrar. No, estuvo buenísimo porque en realidad todos estos conceptos son para seguir investigando. Son herramientas que la universidad les provee para que ustedes se animen a proponerse averiguar cosas desde la perspectiva científica. Solamente eso, es hermoso. Gracias, Ceci. Gracias a todos por pensar, por aportar, por estar. Hasta mañana el que venga y hasta el jueves, el que se sume el jueves. Gracias. Buenas tardes. Vale, Hasta luego, buenas tardes.